En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz como violón. En 1 Corintios capítulo 1 versículos 18 al capítulo 2 versículo 5 estaremos estudiando acerca de la superioridad de la locura de Dios, es decir, lo que los hombres consideran la locura de Dios. Tenemos en realidad 3 puntos principales que estaremos estudiando en estos 3 párrafos. Primeramente, en los versículos 18 al 25, el mensaje, que es Cristo crucificado. En los versículos 26 al 31, estaremos considerando la locura de Dios en cuanto a los recipientes, las personas que aceptan este mensaje. Ellos se identifican como lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Luego en el capítulo 2, versículos 1 al 5, estaremos considerando la predicación. Cómo es superior la locura de Dios en cuanto a la manera de presentar este mensaje, que no es con excelencia de palabras, ni de sabiduría en cuanto este mundo lo considera. Pero primeramente, el mensaje, la palabra de la cruz, leyendo del 18 al 25 del capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra de la cruz. Este mensaje es lo que nosotros llamamos el Evangelio de Cristo. Es el mensaje que declara que hay salvación por medio de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por supuesto, este mensaje incluye también la resurrección de Jesucristo, pero el enfoque del mensaje es el Cordero de Dios inmolado para quitar el pecado del mundo. Los libros inspirados de Mateo, Marcos, Lucas y Juan llegan a su punto climático en el sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz. La resurrección es esencial para nuestra victoria sobre la tumba, pero la muerte de Cristo en la cruz es la clave para nuestra victoria sobre el pecado. Este es el mensaje que Cristo nos mandó predicar a toda criatura. Marcos 16:15. Este es el mensaje que es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Este es el mensaje, mis estimados hermanos, que nunca debemos olvidar. Es el mensaje que debe ser enfatizado una y otra vez. Es la historia del amor de Dios y del poder de Dios, de la redención del hombre, del sacrificio de Cristo, que debemos nosotros repetir una y otra vez, tanto a la iglesia como al mundo perdido, porque es la base de nuestra fe, es la base de nuestra esperanza, es la base de la iglesia de Cristo Jesús. La palabra de la cruz. Esta palabra, según el versículo 18, es locura a los que se pierden. Hay una diferencia principal entre los hombres que se están salvando y los que se están perdiendo. Y esta diferencia principal es sencillamente su reacción al mensaje de la cruz. Hay gente que escucha el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas del amor de Dios en Cristo Jesús,
y no les afecta. Cierran su corazón, cierran la mente y no oyen, no reciben el impacto del amor de Dios, o lo consideran como locura, lo consideran como algo sin valor, lo consideran como algo ilógico, lo consideran como algo débil, algo sin importancia, algo que no es atractivo para ellos, por su sencillez, por la sangre que se derramó, por lo lógico o ilógico según la mente de ellos, pero lo rechazan. Y como resultado de no recibir esto, ellos se colocan al lado de aquellos que se están perdiendo, se están condenando. Esta es la diferencia principal. Cuando la gente llega a la conclusión que el mensaje del Evangelio no tiene valor, no es porque el mensaje necesite cambiarse o mejorarse, sino porque ellos están en el camino a la perdición. Y es algo que tenemos que reconocer nosotros como predicadores. No es que necesitamos cambiar el enfoque de la predicación. El enfoque siempre debe ser el mensaje de la cruz. La filosofía popular de este mundo puede ser muy atractivo para la gente, pero no salva a nadie. El Evangelio no tiene poder en las vidas de los que lo consideran locura. Una persona que rechaza el mensaje de la cruz y lo estima locura, no tiene esperanza de ser salvo. Ya va camino a la perdición. Tiempo presente, se pierden, dice el texto. Se están perdiendo ya van en ese camino que les llevará a la perdición eterna. Y mientras no consideran lo poderoso, lo sabio del Evangelio de Cristo, del mensaje de la cruz, van camino a la perdición. La sabiduría del hombre es tan diferente de la sabiduría divina que la de Dios parece ser locura, algo totalmente absurdo. Cuando juzgamos la sabiduría de Dios por la sabiduría humana, esta sabiduría divina parece ser locura. No lo es, pero así parece. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Proverbios 14:12. El hombre natural no recibe, no entiende las cosas del Espíritu de Dios, no las percibe, porque para él son locura y no las puede entender. 1 Corintios 2:14. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, al profeta y por medio de él al pueblo de Israel se declara: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No digo esto, ni lo dice el apóstol Pablo, para que nosotros no tratemos de comunicarnos al nivel de la gente, porque debemos. Y Dios lo hace. Si nosotros dejamos que Dios comunique su mensaje de forma tan sencilla y directa como Él lo da. Si nosotros, como Cristo, tomamos ilustraciones de la vida real, actual de la gente, si nosotros aplicamos debidamente el mensaje de Dios a las vidas, a los problemas, a las situaciones que están viviendo las personas que escuchan nuestra voz, estaremos comunicándonos al nivel de la gente. Pero no podemos nosotros acomodar el mensaje de Dios al modo de pensar, a la filosofía, a los pensamientos humanos. Porque la filosofía, la sabiduría del ser humano es totalmente diferente de la de Dios. Y es algo que tenemos que recordar y no desanimarnos o no
tratar de cambiar el mensaje cuando nosotros vemos que la gente busca algo que nosotros no estamos ofreciendo. Cuando vemos que la gente quiere escuchar algo diferente y que determinada secta o determinada filosofía les está ofreciendo esto. Tenemos el mensaje. La gente tiene la necesidad. Nuestro deber es predicar el mensaje de la cruz. Porque a los que se salvan, el mensaje de la cruz, la palabra del Evangelio, es poder de Dios, dice el versículo 18 de 1 Corintios 1. El cristiano se está salvando. Va camino a la salvación ya. Porque es un proceso que continúa en la vida del verdadero creyente. Ya tenemos el perdón de nuestros pecados pasados. Gozamos en el presente de la salvación. Y si seguimos en este mismo camino, la salvación eterna es nuestra. Pero la salvación eterna no estará completa hasta terminar la carrera. Y en otro sentido, la salvación no es completa hasta la redención del cuerpo en el día de la resurrección, que es parte también de la redención o la salvación que Dios nos está ofreciendo. No solamente la salvación del alma o del espíritu del ser humano, sino la salvación también de su cuerpo, en la resurrección cuando será transformada, por supuesto. Las palabras del Evangelio no nos salvan. Son los hechos del Evangelio los que nos salvan. El sacrificio de Cristo paga por nuestros pecados, pero nadie puede recibir los beneficios del sacrificio del Hijo de Dios aparte de la palabra de la cruz. Aunque no son estas palabras las que nos salvan, sino lo que Cristo hizo, pero no podemos recibir la bendición de lo que Cristo hizo si no recibimos el mensaje, la palabra de la cruz. Es por medio de este mensaje que conocemos el amor de Dios en Cristo, que confiamos en el sacrificio del Hijo de Dios, que somos compungidos en el corazón para arrepentirnos y que aprendemos cómo participar en la cruz, siendo bautizados para morir con Cristo, para entrar en su muerte, ser sepultados con Él y resucitados para vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. Por este motivo la Biblia insiste que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16. Es por este motivo que Cristo insiste que prediquemos este mensaje del Evangelio a toda criatura. Es interesante también notar que no dice en este texto que la palabra de la cruz es sabiduría de Dios, sino que es poder de Dios. Es cierto que es sabiduría de Dios, pero en este texto dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. Aunque, en contraste, la gente lo considera locura, pero Dios lo presenta como poder. La salvación de pecadores por medio de la palabra de la cruz es la manifestación más gloriosa del poder de Dios en toda la historia del mundo. Fíjese bien, no es la sanidad del ciego, ni de los leprosos, ni siquiera la resurrección de Lázaro de entre la tumba, de entre los muertos. Es la salvación de pecadores por medio de la palabra de la cruz, la más gloriosa manifestación del poder de Dios. Y este versículo que estamos estudiando, el 18, es en realidad el texto clave de los primeros 4 capítulos de esta epístola, y los primeros 4 capítulos son base fundamental para el resto del libro. Así que este versículo es clave, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En los versículos 19 al 20, nosotros encontramos la vanidad de la sabiduría del mundo. Pues escrito está,
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La salvación de los hombres, únicamente por medio de la palabra de la cruz, es la manera en que Dios manifiesta la vanidad de la sabiduría del mundo. Porque el mundo se imaginaba otra cosa. El mundo maquinaría otra cosa. Pero Dios salva únicamente por medio de la palabra de la cruz. Y así, toda la sabiduría del mundo es infructuosa, vana, no cumple su propósito. Cita el texto en el versículo 19 de Isaías capítulo 29 y el versículo 14, donde habla de destruir la sabiduría de los sabios. Cuando Isaías habló estas palabras, es un caso muy interesante y nos ayuda a ver la forma en que Dios obra. Cuando Isaías habló estas palabras, Sennacherib, rey de Asiria, enemigos de los judíos, pensaba conquistar la nación de Judá. El rey Salmanasar, que también era asirio, ya había destruido Samaria, y ahora Sennacherib, que es asirio, amenazaba con destruir y llevar cautivo de igual manera a Judá. Para evitar la destrucción, el rey judío, llamado Ezequías, aceptó pagar el tributo impuesto por los asirios. Después, Ezequías cambió de parecer y decidió rebelarse contra Asiria. Los consejeros de Ezequías proponían planes para evitar la destrucción a manos de los asirios, aparentemente incluyendo un pacto con los egipcios. Pero el mensaje que Dios envía por medio de Isaías es que no podían salvarse de esta manera. La salvación vendría no por la supuesta sabiduría de los hombres, sino exclusivamente por el poder de Dios. Y así fue que después que el rey se humilló sinceramente delante de Dios y aceptó la sabiduría y el poder de Dios, se puso en manos de Dios, el ángel de Jehová salió y mató a 185,000, cuéntelos, 185,000 asirios. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Segundo Reyes 19:36. De esta manera, Dios destruyó la sabiduría de los sabios en los días de Isaías y Ezequías, y manifestó que su plan, su poder, son superiores, y el hombre no se salva por medio de sus propias maquinaciones, su propia inteligencia, su propia sabiduría, su propio poder, sino por medio de la sabiduría y el poder de Dios. Y así es hoy día también. El Espíritu Santo aplicó la declaración de Isaías a la salvación por medio de la palabra de la cruz. Este mensaje de salvación no concuerda con la sabiduría de los sabios de este mundo. No cabe en el entendimiento de los entendidos de este siglo. Además, los preceptos de los sabios y entendidos de este mundo no son aceptables a Dios para lograr la salvación del ser humano tampoco. Dios los desecha. ¿Quién es el sabio? Y estaremos haciendo aplicación de todo esto enseguida. ¿Quién es el sabio? Es el erudito en la filosofía humana que basa sus conceptos en sus propios razonamientos y los de otros hombres. Piénsalo bien, por favor. Cuando hablamos del sabio, estamos hablando de una persona que es erudito en la filosofía humana. Es una persona que basa sus conceptos de la vida y todo en sus propios razonamientos, en los razonamientos de otros hombres. Pero a mí me parece, un señor a mí me dijo, pero ese pastor cree, pero el filósofo tal dice, y todo esto
nada es. El escriba es el erudito en la ley y las tradiciones de los judíos que basa sus conceptos en el legalismo. O sea que tenemos este código, estos mandamientos, y por medio de cumplir con ciertos mandamientos, con este código, con ser un pueblo especial, de esta manera nosotros seremos salvos. Esto es el puro legalismo, el ganar la salvación. Hablamos de ganar la salvación por nuestros propios esfuerzos, por cumplir al pie de la letra. Y nadie lo hace. El escriba. Y luego el disputador. El disputador es el erudito en argumentos lógicos. Él basa sus conceptos en las conclusiones lógicas de una discusión amplia y sistemática. ¿Cómo abundan en el mundo religioso? Personas que son buenos para argumentar, para presentar argumentos lógicos. Y no quiero decir que la palabra de Dios no se basa en lo lógico. Claro que lo es, muchas veces. Pero es lógico la muerte del rey en la cruz. Es lógico la destrucción del Salvador. Es lógico que el Redentor sea vencido por la muerte. No es lógico. Según el pensamiento humano, no es lógico. Hay que conocer la mente de Cristo, la mente de Dios. Y esto no es algo que nosotros por nuestra propia lógica lograremos. Este es el disputador, el erudito en argumentos lógicos. Estos tres individuos, el sabio, el escriba, el disputador, o estos tres campos de conocimiento en realidad, se basan en la sabiduría del mundo que Dios ha enloquecido. El juicio de ellos es que la palabra de la cruz es locura. Dios declara que ellos son los que se pierden y que su sabiduría en realidad es locura. ¿A quién creeremos? ¿A Dios o a los hombres? Por supuesto, la erudición en estos diferentes campos continúa y siempre tendrá sus seguidores. El pensamiento natural del mundo es siempre bastante popular. El punto no es que Dios ha hecho desaparecer el sabio, el escriba y el disputador. La enseñanza en este texto es que en cuanto a la salvación se refiere, en cuanto al plan divino, todas estas alternativas fueron rechazadas por Dios. Y Él ofrece la salvación por medio de la palabra de la cruz, la locura de la predicación del Cristo crucificado, o sea, el Evangelio. ¿Cómo es o cuándo es que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo? Dios enloqueció la sabiduría del mundo cuando Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Y cuando Él escogió el mensaje del Evangelio como su poder para salvar a los hombres y dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. En ese momento se enloqueció la sabiduría del mundo. El versículo 21 dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entre los muchos logros del ser humano por medio de la sabiduría, y son muchos, pero no encontramos entre estos logros el conocimiento de Dios. Para conocer a Dios necesitamos de la revelación divina que estaremos estudiando en el capítulo 2. Fue parte del plan divino. Fue en la sabiduría de Dios, parte de su plan, que el mundo no le podía conocer mediante la sabiduría. Ni siquiera la mayoría de los judíos del tiempo de Cristo realmente conocían a Dios. Porque decían, bueno, ¿cómo que no conocen a Dios? ¿Saben que hay Dios? Bien, saben que hay Dios. Los judíos sabían que había Dios también. Pero según Juan capítulo 8 y el versículo 19, ellos no conocían a Dios. Ellos le dijeron a Cristo,
¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ellos no conocían a Dios. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Porque conocer a Dios no es solamente saber que hay Dios. Conocer a Dios significa mucho más que saber que Dios existe. Y significa mucho más que hablar de teorías acerca de Dios. Esto lo hacían los hombres que recibieron el mensaje del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 acerca del Dios no conocido en Atenas. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos 17:23. No le conocían. Conocer a Dios incluye el tener una relación personal con Él. En realidad, el resto de este versículo, 1 Corintios 1:21, nos aclara que conocer a Dios incluye creer en Dios y, segundo, recibir la salvación de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que agradó a Dios que los hombres le conocieran por la locura de la predicación. Creer en Dios y recibir la salvación que Dios ofrece. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este es el contraste que él presenta. Salvarlos por la locura de la predicación. Este es el plan que agradó a Dios. En este versículo la frase la predicación, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación significa el mensaje predicado. Este mensaje es el Evangelio, Cristo crucificado. Podemos decir que Dios decidió salvar a los creyentes por la locura del Cristo crucificado, por la locura del Evangelio. Esta predicación es locura según el criterio del mundo, porque Dios no trata de acomodar su plan a las ideas del ser humano. Al contrario, usa un mensaje que el mundo considera como locura, porque su deseo es salvar a creyentes, no a personas que lo han entendido todo, que lo han razonado todo, pero a personas que creen en Él. Dios exige que el hombre confíe completamente en Él, en su plan, en su sabiduría, en su poder, en su Hijo, el Cristo crucificado. Los creyentes son los que creen en la predicación. Los creyentes son los que creen en el Evangelio. Los creyentes son los que creen que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por supuesto, no solamente creen en la mente, sino obedecen, porque es una fe obediente. En el capítulo 1, versículos 22 al 23, encontramos a los que se pierden divididos en dos grupos, los judíos y los griegos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura.